Lo que vas a escuchar es real. Un niño de 6 años, una tarde cualquiera en Chihuahua, una colonia donde la infancia ya no era del todo infancia. Nadie imaginó que quienes lo llevarían a jugar esa tarde tendrían la misma edad que sus compañeros de primaria. Nadie imaginó lo que imitarían. Cuando su familia empezó a buscarlo, los que sabían dónde estaban caminaban a su lado. No era solo una víctima, era un hijo. Era un niño de 6 años con toda la vida por delante. Christopher nació en Chihuahua, en el corazón de un estado que durante más de una década vivió uno de los periodos de mayor violencia en la historia reciente de México. Creció en una colonia popular de la capital, en un entorno donde las familias trabajadoras intentaban construir normalidad en medio de una realidad que lo hacía casi imposible. Tenía 6 años en el momento de los hechos, primer grado de primaria, o quizás todavía en preescolar, la edad en que los niños aprenden los colores, aprenden a leer, aprenden que el mundo puede ser un lugar bueno. Sus vecinos lo recordaban como un niño activo, curioso, el tipo de niño que siempre quiere estar afuera jugando. No había razón para pensar que una tarde de juego terminaría como terminó. Su familia era una familia ordinaria, en una ciudad extraordinariamente marcada por la violencia del crimen organizado. No eran ajenos a esa realidad, nadie en Chihuahua podía serlo, pero tampoco formaban parte de ella, eran simplemente una familia. Y Christopher era simplemente un niño. Tenía 6 años, y eso debería haber sido suficiente para protegerlo. Los responsables de lo ocurrido esa tarde no eran adultos. Eran 5 menores de entre 11 y 15 años, 3 de ellos mujeres, vecinos de la misma colonia, conocidos de la familia, personas en las que en principio no había motivo para desconfiar. Lo que los registros judiciales revelan sobre su perfil es tan perturbador como revelador. Estos jóvenes habían internalizado, de alguna manera, dinámicas propias del crimen organizado, no como espectadores distantes, como algo que en su imaginario formaba parte del juego. Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, fue durante años el escenario de una guerra entre organizaciones delictivas que dejó decenas de miles de víctimas. Esa violencia no ocurrió en abstracto, ocurrió en las calles, en los barrios, frente a los ojos de los niños que crecían ahí. La investigación posterior al caso apuntaría precisamente a ese fenómeno. La normalización de la violencia extrema en la infancia de zonas de alto impacto. Lo que sí es verificable es el patrón colectivo. El grupo actuó de forma organizada, y actuó en nombre de algo que habían visto, escuchado, o que alguien les había enseñado a admirar. Era una tarde de 2015 en Chihuahua. El año exacto está documentado. La fecha precisa no ha sido confirmada públicamente. Christopher sale. Tiene 6 años. Va con otros niños del barrio. Para él es un momento ordinario, salir a jugar, de los que definen la infancia. No hay señales de alarma, no hay nada que su familia, que cualquier familia, pudiera haber interpretado como peligro. El grupo de menores que lo acompaña tiene entre 11 y 15 años. En apariencia son compañeros de colonia. En lo que ocurre después, se convierten en otra cosa. En algún momento de esa tarde, el juego deja de ser juego. Los registros judiciales posteriores establecerían que el grupo comenzó a imitar dinámicas del crimen organizado. Lo que vas a escuchar a continuación proviene exclusivamente de esas fuentes judiciales. Lo que sucede después no debe describirse en detalle, pero los registros judiciales muestran que Christopher fue sometido a actos de violencia ejercidos por los 5 menores. Los peritajes determinarían que el niño perdió la vida como consecuencia directa de esas acciones. Tenía 6 años. Lo que ocurre después es, en cierto modo, igualmente revelador de lo que estaba en juego. Los 5 menores no huyen, no se dispersan, regresan con la familia de Christopher y se unen a la búsqueda. Participan en la búsqueda del niño al que ellos mismos habían dejado sin vida. Caminan junto a los padres, preguntan por él, ayudan a buscarlo.
Es un detalle que, más tarde, los investigadores considerarían una de las evidencias más claras de la distorsión que la violencia normalizada puede producir en la mente de un menor. No había conciencia del peso real de lo ocurrido, o si la había, estaba enterrada bajo algo más profundo y más oscuro. Día 1. La familia de Christopher reporta su desaparición. En Chihuahua, en 2015, una denuncia de menor desaparecido no era un hecho inusual. El Estado arrastraba años de crisis institucional, de carpetas sin resolver, de familias buscando solas lo que el Estado no encontraba. Aún así, la denuncia se activa. Los 5 menores siguen presentes, siguen colaborando, siguen siendo, en apariencia, parte del entorno de búsqueda. Día 2. Las autoridades comienzan a recabar testimonios en el entorno cercano. La colonia es pequeña. Alguien vio algo. Alguien recuerda que Christopher estaba con ese grupo. El quiebre llega cuando las inconsistencias en las versiones de los menores empiezan a acumularse. Los investigadores, según reportes de la época, detectan contradicciones en los relatos. Las coartas no cuadran, los tiempos no coinciden. Día 3 o 4, las fuentes varían en la cronología exacta, las autoridades deciden interrogar con mayor profundidad a los menores que participaron en la búsqueda. Bajo ese proceso, la versión se quiebra. Uno de ellos, o varios, revelan lo ocurrido. Los restos de Christopher son localizados. El arresto de los 5 menores se produce en los días inmediatos. Por su condición de menores de edad, el proceso entraría en el sistema de justicia para adolescentes, no en el sistema penal ordinario. Por tratarse de menores de edad, el proceso judicial quedó enmarcado en el sistema de justicia para adolescentes, que en México opera bajo principios de confidencialidad y reinserción social distintos a los del sistema penal para adultos. Los cargos formales fueron establecidos conforme a lo que las pruebas periciales determinaron, la privación de la vida de un menor por parte de un grupo de jóvenes. Los detalles específicos de los cargos no han sido divulgados públicamente en su totalidad, como es habitual en casos que involucran a menores. Lo que sí ha trascendido es la reacción de la comunidad. En un estado agotado por años de violencia, el caso de Christopher produjo un impacto particular, no porque la violencia fuera nueva, sino porque sus protagonistas eran niños. Eso lo hacía diferente. Eso lo hacía, de alguna manera, más difícil de procesar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Era la pregunta que circulaba en los corrillos del barrio según testimonios recogidos por la prensa local. No había una respuesta fácil, y quizás por eso, el caso no recibió la cobertura sostenida que merecía. El caso de Christopher no es único. Es parte de un patrón documentado de lo que los especialistas en violencia infantil llaman transmisión intergeneracional de la violencia, el mecanismo por el cual los niños que crecen expuestos a formas extremas de violencia pueden incorporarla como una forma de relacionarse con el mundo. Según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, Chihuahua fue durante años una de las entidades con mayor índice de homicidios del país. En el periodo 2008-2015, Ciudad Juárez llegó a ser considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Esa violencia no ocurría en el vacío, ocurría frente a niños, en sus colonias, en sus calles. No fue el primer caso en que menores de zonas de alto impacto reproducían conductas del crimen organizado. Antes que Christopher, en distintas ciudades del norte de México, se habían documentado casos de jóvenes cada vez más tempranos involucrados en actividades delictivas o en episodios de violencia extrema que imitaban códigos del narco. El vacío institucional era múltiple. No existían programas de intervención temprana a escala suficiente para las colonias de mayor riesgo en Chihuahua. No había protocolos claros para identificar a niños en proceso de radicalización hacia la violencia. No había una política pública que reconociera que la guerra contra el crimen organizado también era una guerra contra la infancia de quienes crecían en esos territorios. La doctora en Psicología Social, Ana Lucía Ramírez, especialista en trauma infantil en contextos de conflicto, cuya investigación fue recogida por medios académicos en ese periodo, señalaba que los menores que crecen normalizando la violencia extrema no son monstruos, son víctimas de un sistema que los abandonó antes de que pudieran elegir quiénes ser. Este caso lo debería haber cambiado todo.
El debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la infancia en zonas de conflicto, sobre la necesidad de programas de salud mental a escala comunitaria, sobre cómo proteger a los niños no solo de la violencia, sino de la violencia que aprenden. Debería haberlo cambiado. La pregunta incómoda es si lo hizo. Lo que sí existe, y lo que el caso de Christopher contribuyó a visibilizar, es una conversación que se fue abriendo paso lentamente en México, la de los niños invisibles de la guerra, los que no portan armas pero crecen entre ellas, los que no aparecen en las estadísticas de víctimas directas pero cargan con el peso de una violencia que los moldea antes de que puedan resistirla. Organizaciones de la sociedad civil como Save the Children México y UNICEF México comenzaron en los años posteriores a publicar reportes específicos sobre el impacto del crimen organizado en la salud mental de la infancia en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero. El caso de Christopher no fue el único que alimentó esa conversación, pero fue uno de los que la hizo imposible de ignorar. La memoria de Christopher vive en esa conversación, en cada iniciativa que intenta devolver la infancia a los niños que crecen en territorios marcados por la violencia, en cada programa de intervención temprana, en cada vez que alguien dice en voz alta que proteger a los niños de la violencia también significa protegerlos de la violencia que aprenden. Christopher tenía 6 años, tenía una tarde por delante y toda una vida después de esa tarde. Quienes le quitaron eso no eran monstruos nacidos del vacío, eran el producto de un entorno que falló mucho antes de esa tarde en Chihuahua. Eso no borra lo ocurrido, pero sí nos obliga a mirar más lejos. Descansa en paz, Christopher. Tu historia no terminó con tu silencio, terminó con una pregunta que todavía estamos obligados a responder.